Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en este espacio que semanalmente acostumbramos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a aquellos que están en otros países, saludos a aquellos que están en toda nuestra amada Colombia, acá en la ciudad de Medellín, en Antioquia, especialmente los municipios donde hacemos presencia. Nos gozamos en el Señor y les estoy saludando desde una bella ciudad colombiana, Cartagena, donde acabamos de finalizar nuestro Encuentro Nacional de Misiones Transculturales de las Asambleas de Dios. Este espacio donde nos reunimos personas de distintas partes del país, lo tenemos precisamente para encontrarnos entre nosotros como iglesia y con nuestro Dios, siempre pensando en la máxima y mejor labor que la iglesia puede hacer discípulos a todas las naciones. Y quiero hacerles un resumen básico de lo que pudimos experimentar y de lo que sucedió y pasó en estos 3 días maravillosos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque es reconfortante entender que la iglesia, el Señor Jesucristo, está despertando. Todavía hay creyentes que piensan que la obra intercultural o llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra no es importante. Déjenme decirles que no es correcto eso. Es el corazón de Dios desde la eternidad, desde siempre, recordando que no podemos hablar de tiempo y Dios porque el tiempo tiene que ver con nosotros. Dios es eterno, pero desde la eternidad Él ha querido amarnos y fue capaz y lo quiso de su soberanía enviar a su Hijo Jesucristo a entrar en el tiempo nuestro para salvarnos a nosotros, nuestras familias, y que pudiéramos llevar esa tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que es un gozo y una alegría. Y por supuesto que hacemos oración misionera. Creemos que todo lo aprendido acerca de la traducción de la Biblia y cómo nos llegó todo lo que implica tantas cosas, entender que cualquier persona de cualquier profesión puede ayudar y colaborar para que sea la iglesia la que hace traducción bíblica y los pueblos puedan entenderla, nos ha maravillado en gran manera. Así que vamos a orar para que seamos multiplicadores, todos los asistentes al Encuentro Nacional de Misiones Transculturales, que podamos llevar no solamente la información, la impartición, la pasión, el deseo, la convicción, la certeza de lograr más y más traducciones. Padre Santo, te damos gracias. Son muchos los millones de personas que todavía no tienen la oportunidad de entender o leer tu palabra o escucharla en su propio idioma, porque no hay traducciones para ellos. Señor, nos gozamos por lo que ya hemos logrado, hemos hecho como iglesia tuya, y eso lo celebramos, pero nuestra tarea está en aquello que todavía no hemos alcanzado. Todas estas millones de personas, entre 150 a 180 millones de personas en el mundo, no tienen una sola porción de las Escrituras. Hay otro gran porcentaje de millones que por lo menos tienen fragmentos, porque tampoco tienen toda la Biblia entera. Hay otros afortunados, y nosotros nos encontramos entre ellos, que tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, todas las porciones de las Escrituras, tenemos muchas versiones en nuestro propio idioma. Señor, te pedimos que como creyentes responsables podamos transmitir esta información y generar un avivamiento, un movimiento poderoso de traducción de la Biblia en todas nuestras iglesias locales, en todas las denominaciones, todos los creyentes, que oremos, que intercedamos, que podamos dar, que podamos enviar, que podamos ir y desde nuestros ángulos e influencias poder trabajar para que la palabra tuya corra desde aquí hasta lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Precisamente y por supuesto que para trabajar la traducción de la Biblia se requiere un fundamento precisamente bíblico. Tuvimos diversas enseñanzas y podríamos resumirlas tocando los temas, los múltiples temas que pudimos recibir. Sin embargo, notemos más bien el deseo de Dios en su corazón, que lo podemos resumir con unos textos que ya todos conocemos, pero mirarlos desde otros ángulos.
¿por qué la iglesia no ha terminado la tarea? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que la traducción de la Biblia es importante? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra es supremamente importante? Que es la misión de la iglesia. Recordemos esta frase que hemos aprendido en estos días. Dios no creó una misión para la iglesia. Dios creó la iglesia para llevar a cabo su misión. Y vamos a leer precisamente en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 24, versículo 14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Padre, es tu palabra, y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Queremos creer que es posible llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, y es una señal precisamente que aparece en tu palabra, para que tú regreses, que el Evangelio sea predicado. Como siempre decimos, y una vez más, con suma urgencia, necesitamos entender nuestro compromiso, nuestro deber, y lo que registra tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes pueden observar y pueden notar precisamente, recordando nuestro evento del año pasado, nos reunimos personas de 57 países del mundo en la ciudad de Medellín, más de 1,400 personas, hablando acerca de acelerar el regreso de nuestro Señor Jesús. Precisamente Mateo 24 nos ayuda a entender que es necesario predicar la palabra antes que el Señor venga. Y si nosotros nos organizamos para hacerlo más rápido, aceleramos el regreso del Señor. No sabemos el día ni la hora. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos esa facultad, que nos apresuremos en llevar a cabo la tarea. Por eso hablamos de acelerar su regreso. Ahora, ¿quién lo va a hacer? En el corazón de Dios hay disposición para que las personas conozcan. El Espíritu Santo, la palabra está escrita, Jesucristo ya hizo la obra en el Calvario. Pero ¿quiénes son los responsables de esta tarea? Entendemos que Dios tiene un plan, un único plan. Dejó esta tarea a la iglesia y tú y yo somos iglesia. Pero quisiera leer el contexto un poco más amplio del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y leeremos del versículo 3 al versículo 14. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Quiero precisamente que nos detengamos en algunas partes de esta lectura que acabamos de completar para poner el contexto. Terminamos leyendo una vez más el pasaje: vendrá el fin luego que se predique el Evangelio. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Será que la iglesia está cumpliendo con la tarea? En primer lugar, debemos notar que el Señor Jesús fue a los discípulos
que por extensión, y luego hacer el círculo hermenéutico que repetimos, consiste en saber qué fue lo que Dios dijo allá a esas personas en esa época, en ese sitio, y entendiéndolo de esa forma, venir a nosotros acá en este tiempo, nosotros los creyentes, y en contexto entender qué nos está queriendo decir esa historia. Recordando que no debemos acomodar el texto a nuestro contexto, sino que nosotros, comprendiendo nuestra forma, nuestra época, el tiempo que nos tocó vivir, poder aplicar plenamente el pasaje que está en las Escrituras. Entonces podríamos decir que nosotros somos los discípulos en este momento, porque los discípulos recibieron el llamado, hicieron discípulos, transmitieron a las siguientes generaciones hasta que por gracia y misericordia de Dios nos llegó a nosotros. Ahora bien, los discípulos en su contexto estaban preocupados del fin del mundo. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder? Y no es la excepción en el día de hoy. Hoy todos estamos casi con pánico diciendo, este mundo está muy malo, es difícil traer hijos al mundo, ¿qué va a pasar con todo? La economía, los problemas, la maldad. Y en medio de la desesperación aparecen engañadores de todo tipo, religiosos, en política, en ciencia, en chisme, bueno, en fin, como sea, las redes, todas las formas y medios donde las personas puedan imponerse para ilusionar a los demás, aparecen. Y aparecen los personajes, los anticristos que se oponen a lo que Dios dice. Y por eso el Señor le dice a los discípulos, no se dejen engañar. No permitan que nadie los engañe. Nosotros hoy podemos ser engañados. Hay muchas informaciones, unas correctas, verdaderas, otras medianamente, tienen un poco de cierto, un poco de falso, otras tergiversadas. Y a veces personas con buena intención dicen cosas, pero no son reales. Otros con mala intención van a tratar de engañar y abusar, porque no hay sensación o oportunidad más vulnerable para cualquier persona que cuando tiene miedo, cuando está desesperado y tiene miedo del futuro. Entonces es presa fácil de aquellos que engañan. Y recuerde que el Señor Jesús advirtió, vendrán muchos diciendo, yo soy el Mesías. Podemos, entendiendo el pasaje bíblico, que cuando se refiere al Mesías es el ungido de Dios, el que trae salvación. Todos nosotros en algún momento de la vida queremos salvarnos de los efectos de nuestros errores, de los efectos de terceros que nos quieran dañar y destruir. Entonces nosotros necesitamos, como bien lo dijo el programa conocido de todos, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Siempre estamos buscando a una persona que nos pueda generar una alternativa de solución. Y es allí donde nos volvemos vulnerables. Y dice, y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que nos pone en esa condición? El pánico por las noticias, por las circunstancias. Los discípulos, cuando escucharon todo esto, ellos dijeron, oye, ¿cuándo va a pasar esto? Hoy nos preguntamos, oh pastor, oh hermanos, mire, el tiempo está muy malo, tal vez todo se acabe pronto, qué terrible. Hay guerras, los reinos se amenazan, afilan sus dientes, los muestran, hay hambres, hay terremotos, hay injusticias, y la palabra del Señor dice que apenas son los principios, los dolores de parto. Este pasaje, y ya cuando empieza a hablar que seremos arrestados, nos perseguirán, aún nos matarán, en todo el mundo nos van a odiar por seguir a Jesús. Es increíble cómo el secularismo hostil se está levantando en este momento en todo el mundo contra nosotros los cristianos. Es increíble cómo este efecto de ataque a la iglesia está cobrando mayor y mayor fuerza. Se nos acusa de un montón de cosas que realmente nosotros no somos. Queremos amar y queremos bendecir, pero definitivamente el enemigo se va a estar oponiendo a todo lo que nosotros hagamos. Ante semejante desafío, muchos se ponen débiles y prefieren apartarse. Se apartarán del Señor Jesús. Es una advertencia. Dios le está diciendo, Jesús precisamente, nuestro Dios le está diciendo a los discípulos, ojo, que cuando venga ese tiempo, la tendencia será a renunciar al camino, dejar de ser mis seguidores, y se apartarán tras otras cosas, por supuesto. Pierden la ruta, pierden el objetivo, quién es Jesús, y se irán tras otras cosas. Y es peor aún, habrá traición unos a otros. Y habrá hasta odio
muchas veces en medio de los propios creyentes y hacia los creyentes. Los falsos profetas engañan a la gente y el pecado abundará por todas partes. Lo interesante de este pasaje es que es bastante recordado porque precisamente todas estas cosas difíciles que supuestamente no, seguramente en algún momento de la vida tenemos que afrontar como personas, como familias, como iglesia, pues nos aterran. Las guerras, los odios, las traiciones, las pestes, los terremotos. Y la mayoría de personas cuando reconocen más o menos la Biblia y saben que existe Mateo 24, siempre estamos pensando básicamente en eso tan difícil que vamos a afrontar en algún momento. Sin embargo, pocos de nosotros recordamos la última parte, donde dice, abunda el pecado por todas partes, y se nos olvida que todas partes puede incluir la parte donde yo estoy. Aún en la iglesia, aún nosotros los cristianos, no importa el liderazgo, lo que sea, podemos estar permitiendo que el pecado llegue a nuestras vidas. Y lo peor de todo, que desafortunadamente como que no nos asustara, y el amor de muchos se enfriará. Hoy nosotros los cristianos buscamos ayuda, nos quejamos, pedimos oración, le clamamos a Dios que nos guarde de las guerras, de los terremotos, de las pestes, de la persecución, de los problemas, y no está mal eso, porque Jesús precisamente lo advirtió. Yo también oro por todo esto, pero pocas veces encuentro yo a los creyentes, a nosotros los creyentes, preocupados porque el amor se nos está enfriando. Hay cristianos que se han acercado a mí diciéndome, pastor, estoy muy mal porque ya no oro, no asisto a la iglesia, no ofrendo, no colaboro, no ayudo, tengo apatía, no me gustan los cristianos, estoy muy mal. Y por supuesto que esos son indicadores que algo no marcha bien. Pero nunca se me ha acercado alguien a decirme, pastor, ando mal, estoy perdido, estoy en el peor momento de mi vida cristiana. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pecado estás cometiendo? Ya no lees la Biblia, ya no orás. Y algunos me dirán, sí, pastor, yo eso todo lo sigo haciendo. Bueno, entonces no estás tan mal. Y me dice, sí, estoy muy mal. Y yo, ¿pero por qué? Porque no estoy haciendo discípulos. Llevo 6 meses consagrado, no peco, asisto a todo, colaboro, ayudo, pero no hago discípulos. Pastor, se me perdió el amor por las almas perdidas. Y déjeme decirle, esa es la razón de ser de la iglesia. Y si perdimos eso, lo perdimos todo. Sin embargo, sigue diciendo la Escritura, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿firmes cómo? A veces pensamos que caminamos firmes es no pecando, no haciendo lo malo. Y eso está muy bien. Pero aquí también quiere decir que el amor no se enfría. Y una de las maneras de no enfriar el amor es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y sigue diciendo el texto, y ya podemos entender mejor, se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y ahí sí vendrá el fin. Pero ¿cómo la van a oír si no la pueden comprender en su propio idioma? Nosotros tenemos este desafío para poder llevar el Evangelio a toda criatura. Así que nos gozamos, nos alegramos, porque tenemos una respuesta. Y recordemos que en Mateo 28 nos dice el Señor que si predicamos, hacemos discípulos, enseñamos todo lo que dice la palabra, Jesús ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese ejercicio Dios nos quiere acompañar. Y quiero concluir este resumen. Nosotros somos la iglesia. Somos los que debemos de llevar el mensaje. Y debemos de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestras capacidades, nuestros talentos. Aprendimos que cualquier persona desde cualquier profesión, pilotos, carpinteros, ingenieros, personas que facilitan estrategias, que tienen influencias, pueden ayudar en la traducción de la Biblia. Sí, nosotros hacemos un compromiso, y aquí en este punto ustedes pueden observar las minutas o el acta que se hizo cuando hace 109 años las Asambleas de Dios fue fundada formalmente. Antes de firmar ya se predicaba el Evangelio, habíamos ganado personas, ya se estaba llevando el Evangelio a muchas zonas del mundo donde no había Evangelio, se estaba haciendo traducción de la Biblia. Y
300 personas firmaron, vamos a evangelizar el mundo entero. Pero permítame decirles, hace poco, y repito esto porque lo debemos memorizar, un magno evento en el cual asistimos en los Estados Unidos, personas de 72 naciones representando la dirección de la estructura de envío de personas que quieren compartir el Evangelio a otras naciones, a otros pueblos, los pueblos no alcanzados. Nos reunimos y firmamos unos 120, nos comprometemos después de 109 años de tener como las Asambleas de Dios, nuestra iglesia fundada formalmente, una organización. Hay muchas iglesias desde el Señor Jesucristo hasta acá, pero en lo que compete a nosotros firmamos, queremos llegar a los pueblos no alcanzados. Y déjenme decirles que en este ejercicio surgió un clamor. Vamos a llegar a ellos y ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a leer? ¿Cómo les vamos a hablar? Si muchos de ellos no tienen la Biblia en su propio idioma. ¿Cómo lo haremos? MM33. En el 2033 celebraremos al Señor regalándole muchas más iglesias, muchos millones más de personas. Pero lo mejor de todo es que estas personas llegarán porque tendremos muchos más idiomas cubiertos, con porciones, con el Nuevo Testamento y, por qué no, toda la Biblia completa, para que el que escuche corra y viva en lo que Dios le habla, para que muchos de nosotros corramos y llevemos el Evangelio, pero con la seguridad que nos van a entender. Por eso, Templo de Belén, les animo para que generemos más, mejor y mayor movimiento. Ora, intercede, pregunta cómo podemos ayudar en la traducción de la Biblia, cómo podemos llevar el Evangelio a las personas que todavía no han escuchado ni una sola vez el dulce nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad. Aquí estamos como iglesia, como Templo Belén, y te pedimos que nos ayudes. Glorifícate, bendícenos, ayúdanos en esta tarea que sabemos lo quieres hacer. Te pido que cada uno de nuestros niños, cada una de nuestras familias, podamos agradecer que tenemos la Biblia en español, pero también podamos interceder y conectarnos con la realidad del mundo necesitado para que regreses pronto, porque llevaremos el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Señor, yo te pido una vez más que seamos generosos, que podamos ocupar el tiempo, que nuestra inteligencia y capacidad, toda, en conjunto como iglesia, podamos ponerla junta para poder ayudar a cumplir la tarea que tú nos has encomendado. Bendice a cada uno, Señor, y yo sé que a cada creyente de nuestra iglesia, con esta intención de hacer discípulos y comunicar el Evangelio, le bendices a todos abundantemente y que puedan dar testimonio. Dios está conmigo porque yo estoy llevando a cabo la misión. Para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y bendición del prójimo, millones desde acá hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, todas las naciones necesitadas están esperando por ti y están esperando por mí. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una nueva ocasión.